Muy buenas tardes, soy Mandy Cohen, soy la secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte. El día de hoy se encuentra conmigo el director de Administración de Emergencias, Mike Sprayberry. Mónica McGee y Kerr Megun son nuestras intérpretes de idioma de señas estadounidense y tras las cámaras se encuentran las intérpretes Jackie y Jasmine Metivier. Voy a iniciar con las cifras. A partir de esta mañana existen ya 68.142 casos confirmados por laboratorio de COVID-19. 912 personas están en el hospital y tristemente han ocurrido 1.391 fallecimientos. Hoy es el día de los datos. Así que estamos por presentarles gráficas. En todo el país continuamos viendo aumentos peligrosos de transmisión viral. Muchos estados ahora están retrocediendo. Están cerrando negocios nuevamente e imponiendo más restricciones. Algunos abiertamente reconocen que actuaron demasiado rápido. Agradezco al gobernador Cooper por su liderazgo en seguir la información científica y usar un enfoque de interruptor gradual para relajar las medidas responsablemente. Como verán en los datos que les voy a mostrar, aunque no tenemos una situación extrema como algunos a nuestro alrededor, sin embargo, sí hay motivo de preocupación. Ayer informamos que tuvimos otro día récord de nuevos casos de COVID-19. Muy bien, comencemos a ver los datos. Recuerden que usamos una combinación de métricas basadas en datos de salud pública y guías de la Casa Blanca. Nuestras 4 métricas que hemos explicado desde abril son casos sindrómicos similares a COVID, casos confirmados por laboratorio, pruebas positivas como porcentaje del total de prueba y hospitalizaciones. Debemos ver estos indicadores en su totalidad, no solamente una sola métrica aislada, porque cada uno brinda parte de la información y todas tienen limitaciones. Muy bien, pasando a la primera gráfica, observa las personas que vienen a la sala de emergencia con síntomas similares a COVID. Este es nuestro primer mecanismo de detección. Estamos observando aquí la línea amarilla. Pueden ver que esta línea está aumentando. Esta métrica no se ve afectada por tasas de pruebas u otros factores. Es en realidad un indicador de advertencia inicial. Tenemos que prestar atención a lo que nos dice. Y esa subida de la línea amarilla es preocupante. Luego vemos las pruebas confirmadas por laboratorio. Presten atención de nuevo a la línea amarilla, que es el promedio acumulado de 7 días. Vemos que están aumentando los casos de COVID-19 confirmados por laboratorio. Como dije ayer, reportamos el día más alto de casos positivos en un solo día. Y quisiera que esta línea se aplanara. Desafortunadamente, continúa su tendencia a subir. En esta siguiente gráfica vemos los mismos datos de casos confirmados por laboratorio que acabamos de ver, pero estamos viendo más de cerca a los cambios más recientes. Esta gráfica muestra datos a partir del 15 de mayo y pueden ver en mayor detalle las tendencias recientes. Nuevamente viendo la línea amarilla, esta métrica tiende a subir y como pueden ver se está acelerando conforme la inclinación de la línea amarilla está subiendo más en las últimas 2 semanas. Esto es preocupante. No tan solo el número de casos está aumentando, sino que están aumentando más rápido. Esto significa que no tan solo estamos viendo más casos, sino que la propagación viral es más rápida. Ahora, veamos el porcentaje de pruebas positivas. Queremos ver esta gráfica en contexto de las últimas 2 que vimos. Viendo la línea amarilla, vemos que el porcentaje de pruebas positivas en total está en un promedio de 8 a 10%. Y mientras ha estado estable, quisiéramos que esta estuviera más bien en 5%, así que continúa elevada. La siguiente gráfica aquí es la tendencia de hospitalizaciones día tras día. La línea amarilla muestra que la trayectoria de hospitalizaciones en Carolina del Norte se está estabilizando en las últimas semanas. Tenemos que poder satisfacer la demanda si más personas se enferman. Sin embargo, este indicador está retrasado, es decir, se requiere de más tiempo para ver el porcentaje de hospitalizaciones en comparación con las métricas anteriores. Hemos visto que las visitas de salas de emergencia vamos a continuar observando y vigilando estos datos cuidadosamente. Así que aquí es donde nos encontramos el día de hoy. Nuestros datos de vigilancia continúan aumentando. Esto saca mala calificación. La trayectoria de casos confirmados por laboratorio en Carolina del Norte continúa aumentando. También saca mala calificación.
La trayectoria de Carolina del Norte en el porcentaje de pruebas positivas permanece estable en 9%, pero esta cifra sigue estando alta. Por eso le toca una línea amarilla. Quisiéramos que esta cifra se redujera al 5%. La trayectoria de Carolina del Norte de hospitalizaciones está estable, pero también la calificación es línea amarilla. También rastreamos nuestras capacidades críticas, es decir, la capacidad de responder a la pandemia. Aquí vemos tendencias positivas en su mayoría. Esto es buen indicio. Las pruebas, estamos teniendo en promedio haciendo 20,000 pruebas al día y tenemos más de 530 sitios en nuestro sitio web donde se pueden hacer las pruebas, además de sitios temporales. Sin embargo, en cuanto a los laboratorios comerciales y en hospitales, y aquí en Carolina del Norte, nuevamente están teniendo escasez de químicos importantes que se llaman reagentes y son necesarios para procesar las pruebas. Por esto, los laboratorios están tardando más tiempo en dar resultados. Necesitamos ayuda del gobierno federal para resolver este problema de suministros ahora. También quisiéramos ver más sitios federales para hacer pruebas en este estado. En cuanto al rastreo de contactos, continuamos contratando personal para mejorar nuestros esfuerzos en los departamentos de salud locales. Estos integrantes de los equipos comunitarios de COVID-19 reflejan la diversidad y casi la mitad son bilingües. Nuestros suministros de equipo de protección personal son estables. Tenemos suficientes para satisfacer las necesidades durante los siguientes 3 meses. Así que, en general, esta no es la situación que yo deseaba tener para el 4 de julio. Desafortunadamente, no tendremos un día de descanso del COVID-19. Podemos celebrar, pero tenemos que hacerlo responsablemente. Para luchar contra COVID-19, tenemos que practicar las 3W. Ya las han escuchado. Usar una mascarilla que cubra su nariz y su boca, distanciarse a 6 pies y lavarse las manos a menudo. Este 4 de julio, la mejor manera en que podemos honrar a nuestro país es honrándonos entre sí. Usen un cubrebocas para proteger a sus seres queridos y vecinos. Usen un cubrebocas para reiniciar nuestra economía y apoyar a los negocios. Usen un cubrebocas para que nuestros niños puedan regresar a la escuela, donde ellos podrán crecer, aprender y prosperar. Y con esto le voy a ceder la palabra a Mike Sperry para algunos comentarios. Gracias, señora secretaria. Muy buenas tardes. Ahora que estamos entrando al fin de semana festivo, no hay clima tropical en el Atlántico que nos preocupe. Esas son buenas noticias. Escucharon que la doctora Cohen también habló de nuestra misión como colegas de la celebración número 244 del país. Y podemos honrar esto haciendo su parte, llevando una mascarilla puesta, es distanciarse a 6 pies y lavarse las manos frecuentemente. Y es fácil entrar en la tentación de reunirse y celebrar este día festivo y olvidarnos de la precaución. Pero necesitamos que recordar que esas 3 Ws, es la mejor manera de actuar unos con otros. Además, las altas temperaturas en los 90 son preocupantes. Si va a estar usted en el exterior, manténgase hidratado, tome mucha agua y también use el bloqueador solar y tenga cuidado con el agotamiento por calor. Si se siente débil o sobrecalentado, vaya al interior donde está fresco y si es necesario, acuda al doctor. El día de hoy es el día número 115 de que se activó el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en respuesta a COVID-19. Muchísimas gracias a los aliados de los oficiales del orden público. Les damos muchas gracias. Sabemos que van a estar trabajando este fin de semana. Ayer terminamos nuestro tercer día de envío de EPP a los distritos escolares, a las escuelas charters. También queremos darles las gracias al Departamento de Salud y Servicios Humanos e Instrucción Pública, la Guardia Nacional, que todo fuera un éxito con esto. Ahora los enfermeros y también los profesionales de la salud de las escuelas tienen insumos para 2 meses para mantener a nuestros estudiantes sanos y seguros el siguiente año escolar. El equipo estatal de respuesta
respuesta de emergencia está surtiendo solicitudes de EPP a los hospitales, a los centros de cuidado a largo plazo, los que primeros responden y otros. Ayer se entregaron en 48 condados y una coalición de preparación de salud. También recibimos 56 solicitudes. Hasta este momento, el Estado ha asignado 280 millones para la compra de equipo de protección personal. Al empezar julio, ya llevamos un mes en la temporada de huracanes y nos faltan cinco meses. Es el momento de preparar a su familia. CERT y también todos los condados locales ya están preparándose, pero también usted personalmente lo tiene que hacer. Vaya a readync.org para que prepare su kit de emergencia y el plan familiar de emergencia para que esté preparado para COVID-19. No se olvide de incluir mascarillas de tela, higienizador y toallitas de limpieza. Si usted es un residente de área propensa a huracanes e inundaciones, tenga un plan de evacuación para irse a quedar con familia o amigos a un lugar seguro en el interior del estado en un hotel. El ir a un refugio no va a ser una buena opción durante la pandemia. Sabemos que es muy difícil mantener distanciamiento social y dar servicios. Quédense con amigos, familia o en un hotel para reducir la propagación del virus. Los refugios estarán disponibles y no tiene usted ninguna otra opción, pero deben ser considerados como una opción de último recurso. Y por último, especialmente en este fin de semana festivo, lleve la mascarilla, esté distanciado a 6 pies y también lávese las manos muy seguido. Y esta es la manera en cómo vamos a reducir la propagación del virus. Y todos juntos sí tenemos ese poder. Y no se olvide de estar pendientes de su familia, amigos y vecinos, llámele a sus seres queridos. Y también sé que se lo van a agradecer. Con amabilidad y cooperación, todos superaremos esto como un equipo, una misión y una familia. Y ahora le cedo la palabra a la señora secretaria. Gracias. Muy bien, gracias, director. Ahora podemos aceptar sus llamadas. Helen Chickering de Blue Ridge Public Radio. Mi pregunta es acerca de el poder viajar. Ayer en su sesión le preguntaron acerca de las personas que vienen de fuera del estado o de otro condado. En el oeste de Carolina del Norte, y usted está mencionando que la mayoría de los casos son por propagación comunitaria, pero estamos viendo que en el área oeste, en el condado de Polk, acaban de publicar que 61% de los casos son de personas que vienen de visita. Quería yo que hable acerca de esta situación de que las personas viajen y sobre todo que se acerca el fin de semana festivo. Respuesta: gracias por la pregunta. Yo di las tendencias de todo el estado y estamos conscientes que las diversas partes del estado están viendo distintos motivos de propagación viral y conforme la gente circula más circula el virus. Tenemos que prestar mucha atención a las cosas que reducen la propagación. El usar cubrebocas, distanciarse y lavarse las manos. Lo que estamos viendo en la mayoría del estado es que hay transmisión local. Hay exposición en sitios de trabajo, exposición en el hogar. Una persona que trabaja y lleva el virus a su casa y desafortunadamente expone a toda su familia, sus amigos, sus vecinos. Y eso es lo que estamos viendo en general. Pero, por supuesto, también hay otros factores que contribuyen. Lo que estamos viendo en la parte oeste del estado es donde vemos el nivel más bajo de nuevos casos. Eso es algo bueno para la parte del oeste del estado, pero ahí también es donde reciben muchas personas visitando de otros estados. Por eso no me sorprende escuchar que el condado de Polk está viendo que muchos de sus casos nuevos son de personas que vienen de fuera. Por eso es importante hacer las cosas que sabemos que funcionan para reducir la propagación del virus. Usar cubrebocas, distanciarse a 6 pies y
tenemos que la gente aquí en Carolina del Norte haga esto, pero también asegurarnos que los que están visitando de fuera comprendan cuáles son los requisitos y las restricciones que tenemos para que también las sigan. Gracias por la pregunta. Michael Ferreira de WFAU. WF. Escuchamos que el Día Festivo de los Caídos hubo mucha propagación. ¿Qué tipo de tendencias está usted pensando que tendremos después de este fin de semana? ¿Qué le dice a los jóvenes que van a estar saliendo, dado que lo han hecho anteriormente? Respuesta: sí, ese fue el Día de los Caídos, fue un fin de semana, un punto de inflexión, y también fue cuando nosotros empezamos a relajar las restricciones a la fase 2, cuando nos alejamos de la orden de quedarse en casa. Así es que estas dos cosas estuvieron interactuando. La diferencia aquí es que nos hemos quedado en la fase 2 y nos vamos a quedar en un lugar para mantener la propagación baja, y ahora ya también estamos requiriendo que todas las personas lleven puestas la mascarilla cuando estén en público. Y es que tenemos dos cosas que están trabajando a nuestro favor. No estamos viendo una nueva relajación de restricción como lo hicimos antes, ahora que estamos empezando el fin de semana festivo, y también tenemos el requerimiento de llevar la mascarilla. Estas dos cosas nos van a proteger, pero todos tenemos que hacerlo juntos. Las restricciones, reglas, son las cosas que son necesarias para mantener el nivel bajo del virus, pero todos lo tenemos que hacer juntos, especialmente aquellos que son más jóvenes. A lo mejor dicen, yo puedo vencer ese COVID. A lo mejor tú vas a poder ganarle, pero a lo mejor tu vecino que está más viejito o alguien que vive en tu calle o en la iglesia, a lo mejor ni siquiera saben, y luego vas al supermercado y ahí ellos a lo mejor tienen una condición subyacente. Así es que tenemos que cerciorarnos de que estamos cuidándonos unos a otros, y yo creo que este fin de semana festivo es una manera muy importante de honrar a los Estados Unidos, de colaborar juntos como Estado y mantener el nivel bajo del virus. Julie Hancock, de Carolina Journal. Ya usted volver a pensar sobre la idea de tener reaperturas a nivel regional. Gracias. Respuesta: seguimos viendo los datos, y yo creo que a nivel regional el relajar las restricciones va a ser algo que vamos a continuar considerando, pero yo creo que la geografía de Carolina del Norte no nos permite hacer eso como otros estados, porque tenemos cosas distintivas, áreas urbanas, rurales. Y uno va a nuestro portal y ustedes van a ver el mapa del estado y en dónde están los casos y per cápita, y usted va a ver que está por todo el estado, y realmente no hay una sola región. Probablemente yo creo que la mejor manera de verlo está pasando en el área oeste, pero tenemos condados como Burke County, que tiene un alto índice de casos en el oeste. Es que varias partes del estado son preocupantes, pero queremos mantener estas opciones en la mesa y seguir vigilando las tendencias. Ya lo dijimos anteriormente, ya dijimos que el virus no respeta ni las fronteras, ni del estado, ni de los condados. Tenemos que trabajar arduamente para mantener el nivel del virus bajo, y nosotros queremos poder tener una base de lo que nosotros necesitamos hacer para el estado para mantener el nivel bajo. A lo mejor alguna municipalidad o un condado quieren hacer más, ya que están viendo algo, que hay más casos, pero esto van a poder adaptarlo a lo que están viendo en sus condados. Pero nosotros queremos tener esta base para todo el estado, porque el virus se mueve de un lado para otro. Así es de que vamos a continuar haciendo esto, pero yo creo que nosotros vamos a continuar pensando sobre cambios regionales conforme avancemos. Pero como ya le dije, cuando vemos nuestro mapa, y ustedes van a ver que realmente estamos viendo casos en todas partes del estado. Gracias. Lynn Vaughn, de News and Observer. Sí, vamos a ver un impacto con el uso de mascarillas
¿Cuánto tiempo se va a tardar para ver el impacto del uso? Respuesta. Len, gracias por la pregunta. Al observar la información científica y el impacto que tiene el uso de cubrebocas en otros estados, creo que puede tener un gran impacto. No creo que es algo que vamos a ver inmediatamente. Normalmente se tardan de 2 a 3 semanas para ver nuevos cambios en las cifras, ya sea por relajar restricciones y luego vemos que las cifras aumentan, si es lo que vimos en Carolina del Norte. Yo creo que desde que hicimos el requisito de usar cubrebocas, nos tardemos 2 semanas en ver la baja de casos. Lo que es importante acerca de las mascarillas es la consistencia, es usarlas todo el tiempo y que todo mundo lo haga todos los días. No podemos dejar de usarlas. Yo sé que es algo difícil, es incómodo, es inconveniente, pero es lo que muestran los estudios, que realmente todos tenemos que colaborar en el uso de mascarillas. Es por eso que ahora es un requisito para todos en este estado y todos tenemos que colaborar y hacerlo consistentemente. Nuevamente, el día de ayer hablamos bastante con el gobernador acerca de la importancia de que nuestros niños puedan regresar a educación presencial. Así que hagamos todo lo posible para poder enfocarnos en que los niños regresen a la escuela. Gracias. Lana Harris, WCNC Charlotte. Nosotros lo tenemos ya implementado, pero no es un requerimiento. Está nerviosa de que las personas van a ir a diferentes estados y luego van a regresar aquí. Y si las personas salen y luego regresan a este estado. Respuesta. Gracias por la pregunta. Yo sé que ustedes están cercanos a Carolina del Sur y yo sé que en Carolina del Sur también hay muchos casos. Y yo quiero decir, para cualquier persona que esté pensando sobre el 4 de julio aquí en Carolina del Norte o si van a ir a áreas en donde hay más propagación, si van a Florida, Carolina del Sur, Texas, Arizona, Georgia, donde están impactados fuertemente, sigue siendo la actividad más y lo que usted tiene que tomar estas actividades y pensar en lo que puede hacer. Distanciamiento social, llevar mascarilla y también lavarse las manos. Tiene que estar al pendiente y estar monitoreando sus síntomas cuando regresa. Si viene aquí de algún lugar donde había mucha infección, tiene que ver. En caso de que usted lo tenga, asegúrese de llevar la mascarilla para que no lo pueda distribuir a otros. No tenemos muchas herramientas, ya sea que está viajando o no lo esté. Regresamos a las mismas herramientas que ya tenemos. Lo que nosotros queremos hacer aquí es mantener el nivel bajo. No queremos ver que suceda lo mismo que en otros estados que aligeraron las restricciones. Yo sé que todos podemos hacerlo si trabajamos juntos. Mitchell Traver, Winston-Salem Journal. Ha habido precaución de reabrir los gimnasios. Hubo una propuesta de ley que puso la legislatura y en donde estaban tuvieron ellos para que se quitaran las restricciones. ¿Y usted cree que esta propuesta de ley va a ser firmada por el gobernador? Respuesta, gracias. Yo sé que las personas están ansiosas y continuamos progresando en relajar restricciones. Yo sé que el gobernador también lo quiere hacer, pero tenemos que cerciorarnos de que el nivel se mantenga bajo. Lo que hemos visto en junio es de preocuparse porque hemos visto un aumento de índice de casos. Acabo de repasar todas las cifras anteriormente y estamos viendo nuevos casos día tras día. El día de ayer fue el día más alto con número de casos y estamos viendo un incremento de hospitalizaciones. Fue bueno que está empezando a nivelarse. Tenemos la capacidad en los hospitales. No estamos así como que en alarma o que ya esté grave la situación, pero queremos mantener las cosas. Necesitamos trabajar todos juntos para mantener el nivel bajo de virus. Y continuamos avanzando para relajar restricciones. Lo que estamos viendo que este enfoque con precaución medible
esto nos ha ayudado aquí en el estado para que no nos encontremos en el otro extremo que estamos viendo en otros estados de propagación de virus. Hemos visto en Texas, Arizona y hasta en California. No, nada más no han avanzado, sino que están cerrando las cosas. Y cuando están cerrando bares, gimnasios y también el comer o cenar en el interior, en restaurantes. Yo no quiero retroceder. Yo quiero cerciorarme de que podíamos seguir avanzando y relajar restricciones, pero tenemos que ver nuestras tendencias que se estabilicen. Para ver eso es que tenemos que ver nuestras cifras y tomar decisiones conforme avanzamos. Y ahora que vamos al fin de semana festivo de 4 de julio, es por eso que estamos enfatizando mucho de cuidarnos este fin de semana, porque no queremos ver que estas tendencias se salgan fuera de control o que suban, porque nadie quiere retroceder. Así que necesitamos aprender de otros estados que están retrocediendo y están cerrando esas actividades que otras personas quieren abrir. Y nosotros no queremos estar en ese caso. Así es de que enfoquémonos en las cosas que debemos de hacer, las 3 Ws. Gracias. Pregunta de seguimiento de Richard Craver. ¿Han estado rastreando los casos de las actividades al aire libre que están haciendo los gimnasios y si hay casos ahí? Respuesta. Sí, estamos dándole seguimiento a las actividades de clases al aire libre que están haciendo los gimnasios. Y sí, lo pueden hacer. Motivamos que las personas hagan ejercicio porque sabemos que es importante. Y cuando las personas hacen actividades al aire libre, el riesgo de la transmisión del virus es más bajo. No es cero, pero es más bajo. Al estar afuera hay mejor flujo de aire con la luz ultravioleta del sol. También sabemos que las clases de ejercicios, ellos están manteniendo su distancia, están haciendo marcas en el piso para mantener la distancia. Agradezco mucho a las personas que van a seguirla. Así es de que nosotros no hemos escuchado de ningún desafío ni tampoco propagación de virus en estos entornos porque las personas realmente están tomando todas estas precauciones muy en serio y esperamos que vamos a seguir viendo esto para cerciorarnos de que hagan un buen trabajo apegándose a todas estas reglas. Brian Henderson, Associated Press. Agradecemos mucho siempre tenerla con nosotros. Tengo 2 preguntas y luego un seguimiento. La primera es en lo que acaba de decir en cuanto al equipo de suministro, el equipo de protección personal y el suministro. Y usted ha dicho que el Estado por los siguientes 3 meses no tiene problemas. ¿Puede elaborar un poco más? ¿Puede hablar más en detalle? ¿Cuál? Y en respuesta, gracias. En cuanto al equipo de protección personal, nosotros sabíamos que era un desafío para las cadenas de suministro, pero ahora tenemos los suministros para cumplir con la demanda, así es de que nosotros estamos suministrando a los condados locales, a los aliados de salud, y para ver que tengan todo lo que necesitan. Y las cadenas de suministro han mejorado y todavía tenemos algunos problemas. Es con las batas, pero también esto recientemente se ha mejorado y también las mascarillas N95 que son para los proveedores de salud, diferentes tamaños, son esas que tienen que estar a la medida y tenemos escasez de las pequeñas, es que nos estamos enfocando en comprar suficientes mascarillas N95 pequeñas y todo ha ido en un camino positivo. Y por eso estamos en donde nos encontramos y ahorita podemos cumplir con la demanda, pero si de repente vemos alzas, esto va a acabar con nuestros recursos y tendremos que volver a comprar. Y nuestro director Sprayberry también dice que tenemos que prepararnos para los huracanes, no nada más para lo que nosotros necesitamos ahora, sino también para poder responder de aquí en adelante. El suministro que yo quiero sacar a la luz y que nos preocupa son los
los suministros de pruebas. Estos son los que se necesitan en los laboratorios para dar el proceso a las pruebas. Tenemos los cotonetes, pero necesitamos esas sustancias químicas y lo que está sucediendo. Los sistemas de salud en particular a lo mejor van a estar haciendo más pruebas si tienen reagentes, pero tienen que hacer menos pruebas por día para poder ahorrarse los reagentes y se le están acabando. Entonces están utilizando los laboratorios comerciales más grandes y entonces hace que se retrase, que todo el mundo tenga los resultados de regreso. Antes veíamos que nos regresaban los resultados en 24, 48 horas. Ahora estamos viendo que se tarda de 5 a 6 días para poder tener los resultados y eso no es bueno. Y tenemos que cerrar todo este tiempo y esto es algo que en Carolina del Norte podemos resolver este problema. Necesitamos también ayuda de la cadena de suministro en esto, así es de que nosotros estamos diciéndoles sobre estas preocupaciones. El equipo de protección personal nos sentimos ya mejor que tenemos suministros, pero es lo de los laboratorios lo que nos preocupa. Siguiente. Tenemos una pregunta de seguimiento de Brian Anderson de Associated Press. Gracias, su respuesta fue muy útil. El gobernador Cooper dijo ayer habló sobre los planes de volver a abrir las universidades. ¿Cuándo sucedió esa conversación entre los departamentos y cuándo piensan volver a abrir? Respuesta, el doctor Roper es un excelente recurso para el Estado. No tan solo es el canciller de UNC, sino también era ex dirigente de la CDC. Conforme hemos pasado por esta pandemia, él y yo hemos estado en comunicación. Él forma parte de nuestro equipo de COVID-19 en el Estado. Yo sé que él y su equipo han estado pensando sobre cómo poder tener la reapertura del Estado. Y ¿qué es lo que ellos pueden hacer en cuanto a planeación? La mayoría de nuestras conversaciones son acerca de opciones y asegurarnos de poder tener opciones que sean similares a las opciones de la educación de kinder a 12º grado. Por ejemplo, que regresen, que utilicen mascarillas, que tengan distanciamiento social, se laven las manos y poder tener buen control de higiene y la limpieza de las superficies, etcétera. Y también, por otro lado, hemos hablado acerca de cómo sería una opción de regresar a la escuela virtualmente y todas las cosas que tienen que hacer para planearse. Y luego una opción intermedia, regresar en parte presencialmente y en parte virtualmente. Son el tipo de conversaciones que estamos teniendo en cuanto a las escuelas. Y ellos están trabajando arduamente para poder regresar y implementar una de las opciones, porque tenemos que proteger a los alumnos y también la facultad de maestros. Seguimos en contacto. Agradezco mucho sus aportaciones. Él ha tenido funciones a nivel federal durante décadas, así que continuamos hablando frecuentemente. Gracias. Nuestra última pregunta del día de hoy. Daniel Walton, Mountain Express. Tengo entendido que DHHS ha estado hablando con investigadores en todo el estado y están haciendo estudios acerca de prevalencia de anticuerpos. ¿Pudiera resumirme lo que ha aprendido acerca de este tema? Respuesta, gracias, Daniel. Sí, hay muchísimas oportunidades de investigación en el estado, algunas en el tema de epidemiología o de anticuerpos, acerca de estudios clínicos terapéuticos. Creo que es excelente. En Carolina del Norte hay mucha innovación y mucha investigación de estudios. Quisiera agradecer a nuestros aliados académicos en todo el estado que realmente están participando y están pensando bastante en este tema. Y gracias por la oportunidad de agradecerles. Los resultados iniciales que hemos visto de algunos de los estudios de anticuerpos, este tipo de estudios lo que piden y observan es cuál es la prevalencia del virus aquí en Carolina del Norte. Cuando les hablo acerca de los casos confirmados por laboratorios y vimos las gráficas, estas son personas que se están haciendo la prueba de manera activa.
de otros estudios prevalentes. Los casos confirmados por laboratorio en realidad nada más están captando una fracción de lo que realmente sea el caso de todos los casos positivos en Carolina del Norte. Estos estudios de anticuerpos nos dan como una idea de cuánta gente realmente ha estado expuesta a COVID-19 y lo han tenido antes, por lo tanto ahora tienen anticuerpos a COVID-19. Lo que estamos viendo es que el número de casos, estamos viendo que hay una tasa de prevalencia en algunos de estos estudios de 6 a 7%, hasta un 10%. En el estudio de Wake Forest fue 10% y en otros he visto de 5 a 6%. Todos estos son resultados preliminares, pero lo que nos está indicando es que el virus está aquí y hay mucha gente que ha estado expuesta a COVID-19 aquí en Carolina del Norte. Y esto nos muestra que hay mucha transmisión del virus cuando la gente ni siquiera sabe que está enferma. Y volvemos a esta idea, y siento repetirlo, pero es tan importante. Lo podemos transmitir el virus cuando no lo sabemos. Por eso los cubrebocas son tan importantes. Por eso queremos que la gente comprenda que el uso de mascarillas es obligatorio en sitios públicos y que se tienen que distanciar de otros a 6 pies y lavarse las manos con frecuencia. Así que hay transmisión viral. Y esto es algo que ya sabíamos, de acuerdo con otros estudios, por ejemplo, de la CDC y de otros organismos, es que estos estudios se tienen que hacer durante más tiempo, longitudinalmente. Podemos ver distintos momentos de tiempo en cómo es la transmisión del virus en Carolina del Norte. Agradezco a la comunidad de investigación en Carolina del Norte. Agradezco todo lo que están haciendo, todos estos estudios de prevalencia sobre terapéuticas y vacunas. Esto es muy importante. Nosotros como Estado estamos contribuyendo a la lucha de este virus. Muy bien, con esto, muchas gracias. Que tengan muy buen fin de semana del 4 de julio. Celebren esta fiesta. Sigan, hónrense entre sí y sigan las 3 Ws. Y la próxima semana hablaremos nuevamente. Gracias.